Como ustedes estuvieron viendo, desde el día de ayer estuvimos hablando, muchísimas gracias Nancy, estuvimos hablando de diferentes tópicos en el aspecto de cuestiones de la nutrición. Estuvimos hablando acerca del papel relevante que tiene la microbiota y las interconexiones que tiene con el resto de nuestro cuerpo y de qué forma éstas están determinando muchos de los aspectos del proceso de salud-enfermedad. También estuvimos hablando acerca de cuál es el racional del por qué los diferentes compuestos o macronutrimentos juegan un papel importante en cuestiones tanto de programación metabólica y cómo todos estos juegan o están interconectados. Y finalmente hablamos de cuál es el rol que están jugando estos oligosacáridos de la leche humana. Si me permiten pasar la presentación. De tal forma que el objetivo de la plática que voy a dar con ustedes es sumamente ambiciosa, porque voy a tratar de hacer un resumen de todo esto y que pasemos de estas cuestiones científicas a un plano un poco más reflexivo y que nos demos cuenta que muchos de los avances que hemos estado presentando están basados o tienen un punto de inspiración en cuestiones de la naturaleza. Es decir, cómo la investigación y la ciencia está inspirada en esta naturaleza. Estos son mis conflictos de interés. Y el principal actor de esto y que está en la parte central, indudablemente tiene que ver, que es nuestro estándar de oro, es la lactancia humana. Sabemos que la leche materna tiene beneficios a corto, a mediano y a largo plazo. Los hemos estado comentando a lo largo del tiempo. Sabemos que, por ejemplo, existe un menor riesgo y menor posibilidad incluso de que si se llegan a presentar infecciones, tanto del tracto respiratorio como del tracto digestivo, estas duran menos tiempo. Hay también menor riesgo, por ejemplo, de otitis media, pero sabemos que también existen beneficios a largo plazo y estos beneficios no solamente son localizados a nivel del tracto gastrointestinal, sino que están también localizados en el resto de nuestro cuerpo, lo cual nos hace pensar que probablemente ese alimento que estamos recibiendo a nivel gastrointestinal tiene efectos en el resto de nuestro cuerpo y tendríamos que encontrar cuál era el mecanismo a través del cual ocurría esta situación. Es decir, la leche humana no solamente tiene beneficios, por ejemplo, favoreciendo la tolerancia intestinal, sino también en un proceso sumamente importante como es la inmunidad y sobre todo el desarrollo cerebral. Y ustedes a lo largo del día, a lo largo de los 2 días, hemos estado identificando y poquito a poquito ir entendiendo cuál es el camino que lo que un humano está consumiendo llega a nivel del tracto gastrointestinal, cómo la microbiota que se encuentra ahí está utilizando ciertos componentes de eso que estamos dándole de comer para que a través de lo que está produciendo esas moléculas como son ácidos grasos de cadena corta, sustancias inmunomoduladoras, neurotransmisores, llegan al torrente sanguíneo y finalmente alcanzan el resto de nuestro cuerpo, incluido los pulmones, incluido el corazón, el cerebro. Y por lo tanto todos estos ejes, microbiota, intestino, cerebro, microbiota, intestino, pulmón, microbiota, intestino, hígado, microbiota, intestino, corazón. Pero si se dan cuenta, pone en relevancia lo que nunca debió de haber perdido, el papel preponderante que la nutrición tiene que ver. Y esto aplica para todos nosotros, pero lo estamos empezando, o sabemos que lo empezamos a forjar desde etapas tempranas y por eso la leche humana es la mejor forma de hacerlo. De tal forma que si queremos innovar y queremos hablar de cuestiones de nutrición en la infancia, tenemos que voltear necesariamente hacia lo más natural, hacia la leche humana, y tenemos que inspirarnos en esta para tratar de ofrecer algún tipo de alternativa para aquellos niños que no pudieran recibir, por la indicación que sea, por la razón que sea, no puedan recibir esta leche humana.
Y hay que entender que la leche humana es sumamente compleja, ¿vale? Es decir, me llama la atención cuando dicen, es que los niños en los primeros meses tienen un tracto gastrointestinal inmaduro o los riñones están inmaduros. ¿Tú crees que son tan inmaduros que algo tan complejo no lo pueden, no lo pueden procesar? Ese concepto, que entiendo a qué nos referimos con inmadurez, pero no es inmadurez, es más bien no está completamente terminado, pero inmaduro por supuesto que no está. Si puede procesar una cuestión tan compleja como esto, puede procesar muchas otras cosas. Pero entender que la leche humana tiene macronutrientes, y eso nos queda perfectamente claro, grasas, proteínas, hidratos de carbono, pero tiene muchas otras componentes, ¿vale? Tiene componentes como sustancias bioactivas, dentro de los cuales los oligosacáridos de la leche humana son uno de los más estudiados, pero no nos empieza a extrañar que empecemos, y hay bastantes estudios acerca de los mirnas o microRNAs, fragmentos de RNA no codificante, que se van a encargar de ejercer funciones reguladoras y que son parte importante de todo este proceso, todo este compuesto. Pero también uno de los componentes que apenas de forma reciente hemos validado y nos queda ya perfectamente claro es que la leche humana tiene microorganismos. Y así como nosotros somos holobiontes, la leche humana también tiene microorganismos. Y es un punto importante que debemos de entender y racionalizar. ¿Por qué? Porque esta microbiota de la leche materna es sumamente importante para poder entender el complejo proceso que cómo hace esta leche humana para ir a sembrar semillas, ¿no?, en ese tracto gastrointestinal que finalmente después se va a comunicar con el resto del cuerpo. Y no podría entenderse esta microbiota de la leche humana sin el papel tan importante que tiene con estos oligosacáridos de la leche humana. Es decir, la leche humana actualmente es considerada el gran simbiótico natural, ¿vale? Conceptualizar este simbiótico, es decir, hay microorganismos vivos y también alimento, tanto para estos microorganismos como para otros que van a ir llegando, es sumamente importante. Las proteínas son sumamente importantes porque sabemos que son los bloques de construcción de todo nuestro cuerpo y de los cuerpos de esos niños que están creciendo. Sabemos que la calidad de estas proteínas son muy importantes y por eso la gran maravilla de que en la leche humana no solamente estén en la cantidad adecuada, sino que son de la calidad adecuada. Y el haber entendido desde hace bastante tiempo que esta cantidad de proteínas va variando a lo largo del tiempo ha sido un hito muy importante. Ya les comentaban el día de ayer que uno de los grandes momentos que marcó la nutrición infantil hace casi 70 años fue el haber identificado claramente que la cantidad de proteína tenía que ver, o el tipo de proteína tenía que ver con la nutrición infantil. Y cómo en este país, en el Hospital Infantil de México, perdón por el cebollazo, en donde yo me formé y donde estoy trabajando, fue el lugar en donde se diseñó, por principio de cuenta, una fórmula que hiciera esta rectificación proteica, que entendiéramos claramente que alimentar a un niño con proteína de leche intacta no era la mejor idea, es decir, dar leche de vaca no era. Ahorita nos suena muy lógico, pero imagínense hace 70 años, fue una gran sorpresa entender que dar mucha cantidad de proteína a través de la leche de vaca y con las proporciones en que están no era la mejor idea. Por lo tanto, hacer esta rectificación, ¿no? Vean cómo la leche materna tiene, ¿no? Esto nos queda muy claro, ya lo sé, pero vale la pena recordarlo. 70-80% de las proteínas de la leche materna son proteínas del suero, solamente un 20 a un 30% son caseínas. Pero la cantidad que se tiene son completamente diferentes en la leche de vaca. Tiene un 70% de caseínas. Ojo, paréntesis, es deliciosa la caseína. Se hacen unos quesos deliciosos, pero no es muy recomendable para que sea la principal fuente proteica de estos niños. El haber hecho esta rectificación proteica marcó un hito en la nutrición, que ahorita ya lo desdeñamos mucho, lo vemos muy lógico, pero por supuesto que fue uno de los principales momentos que marcó
en la cuestión de nutrición infantil. Sin embargo, sabíamos que las fórmulas infantiles, a pesar de tener esta rectificación proteica, seguían teniendo una cantidad muy elevada de proteína. Y ya nos comentó el doctor Espolidoro en la mañana, mucha proteína que tenga una gran cantidad de aminoácidos insulinogénicos, sabemos que es el terreno fértil para que se pueda preprogramar a un individuo para que pueda tener sobrepeso y obesidad. Y esto no solamente es una idea teórica. Ustedes saben perfectamente que se realizó un ensayo clínico en el cual, que el mismo doctor Espolidoro mencionó, en el cual se aleatorizaron a niños a recibir cantidades de proteína en lo que habitualmente era el contenido habitual alto de proteína, y se comparó con una reducción de esta proteína, pero que mantuviera el mismo aminograma. ¿Y qué fue lo que se encontró? Que estos niños a lo largo del tiempo, aquellos que recibían proteína en alta cantidad, se incrementaba su índice de masa corporal. Es decir, tenían un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, ¿vale? Y bastó este estudio para decir, oigan, tenemos que bajar la cantidad de proteína, ¿vale? No va a haber más de estos estudios, no sería ético hacer más de estos estudios porque no debo de someter a niños a mayor cantidad de proteínas, ¿vale? ¿Por qué? Porque no solamente es que tengan riesgo de sobrepeso y obesidad, sino que también se puede incrementar el riesgo de lo que son las enfermedades no comunicables de forma posterior o no transmisibles. Es decir, hay un incremento en la posibilidad de que cuestiones de hipertensión, de alteraciones cardíacas, de alteraciones metabólicas en general se puedan llegar a presentar. ¿Y cómo se hizo esto? Si yo bajo la cantidad de proteína, puedo tener el riesgo de perder los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, cuestiones tecnológicas de este proceso que ustedes ya les explicaron perfectamente bien, es decir, qué gran idea remover aquellos componentes que aparentemente no son tan útiles. ¿Por qué? Porque no logro tener todos los aminoácidos esenciales ahí y sí tengo una gran cantidad de aminoácidos insulinogénicos. De tal forma que si remuevo esta parte, tengo la posibilidad de disminuir la cantidad de proteína, pero mejorar la calidad de esa proteína porque incremento la cantidad de alfa-lactoalbúmina. Y por lo tanto, este perfil mejorado de aminoácidos me permite, todavía le falta, evidentemente, pero se acerca mucho más a una calidad del tipo de proteína que se puede presentar en la leche humana. Y este gráfico es uno de los que más me gusta recientemente porque ven claramente cómo ya se le da un papel preponderante a estas bacterias comensales de la leche humana. Es decir, son igualmente importantes que las proteínas, que los carbohidratos, que los lípidos, que los componentes bioactivos, ¿vale? Porque tenemos que entender que ese tejido que tenemos, que es la leche materna, es un tejido vivo, cambiante, es un tejido muy personalizado que va dirigido hacia cada uno de los niños. Y que sí, probablemente en una fórmula infantil no vamos a poder tener toda esa diversidad, pero cada vez más podemos ofrecer algo un poquito más cercano y que probablemente podamos dar ese extra que nos esté acercando a esta situación. De tal forma que sí, entender claramente que la leche humana tiene un microbioma, saber identificar cuál es el papel que juega ese microbioma o esa microbiota, no solamente para ser los primeros colonizadores, sino cómo induce cambios en esa microbiota o cómo prepara ese terreno para que lleguen después los siguientes colonizadores. Esa visión ecológica que nos brindó Omar, que creo que, fue un pum, ¿no? Muy claro de cómo entender esta situación y entender claramente cómo tiene que llevar a cabo todo este proceso, tiene que llevar diferentes pasos para que se pueda realizar. Entonces, la leche humana tiene estos microorganismos y tiene el alimento para estos microorganismos. ¿Y esto qué? Pues es el primer paso para toda esta cadenita que habíamos mencionado. ¿Por qué? Porque finalmente estos oligosacáridos van a servir con ese efecto prebiótico a esta microbiota para favorecer que se establezcan los microorganismos necesarios para que
lleven a cabo las funciones de la microbiota. ¿Y cuál es una de las funciones principales que tiene la microbiota intestinal? Capacitar a nuestro sistema inmunológico. Quien le enseña a nuestro sistema inmunológico cómo funcionar es la microbiota. Por lo tanto, si yo tengo las mejores o tengo esos entrenadores, ¿no?, los mejores profesores, esa microbiota más benéfica, tengo mayores probabilidades de que mi sistema inmunológico funcione bien. Pero si no tengo los mejores profesores porque no están correctamente alimentados, probablemente mi sistema inmunológico no esté lo mejor preparado. Y eso incrementa el riesgo de alergias, de enfermedades autoinmunes y finalmente de cualquier cuestión, ¿vale? Hay diferencias cuando uno se va a estudiar la microbiota de los niños. Que ojo, la mayoría de los estudios son microbiota en heces, es decir, estamos viendo el final de la película, eso es real. Pero hay diferencias en las evacuaciones de los niños que que reciben leche materna, de aquellos que reciben fórmulas infantiles que no se encuentran suplementados, ya sea con probióticos o con oligosacáridos de la leche humana. Y vean cómo no solamente son diferencias en la microbiota desde un punto de vista descriptivo, de que hay más o menos de esto, sino qué está haciendo esa microbiota. Cuando uno se va a analizar el metaboloma, que ya empieza a ver mayor cantidad de estos estudios, se da cuenta cómo aquellos niños que son alimentados con leche materna tienen mayor preponderancia de bifidobacterias y de los metabolitos que hacen estas bifidobacterias, que como ustedes saben, ácidos grasos de cadena corta, que tienen efectos benéficos. A diferencia de aquellos niños que son alimentados con fórmulas infantiles que no tengan estas suplementaciones, en los cuales el principal grupo de bacterias van a ser aquellas enterobacterias o grupos de bacterias que principalmente utilizan las proteínas como fuente para la producción de estos metabolitos, donde se generan otro tipo de perfil metabólico, otro tipo de productos que sabemos que, pues no podemos decir que son los malos, pero que sí incrementan mucho el riesgo de una gran cantidad de padecimientos y de enfermedades. Por lo tanto, hay un racional muy lógico del por qué intentar el adicionar estos componentes. Por lo tanto, yo sí creo que de la misma forma que hace 70 años, cuando se hizo una rectificación proteica y marcó un hito en las cuestiones de nutrición infantil, creo que actualmente estamos viviendo ese hito con la adición de estos oligosacáridos, con la adición de las cepas probióticas, es decir, con el efecto simbiótico que tenemos actualmente y que nos está evidenciando que verdaderamente está sirviendo. Esta misma laminilla ya la presentó la doctora Ania, en la cual se ve que hay una gran cantidad de estudios, que cada vez se está generando más investigación, pero sobre todo, uno de los principales outcomes o resultados que estamos persiguiendo o que estamos queriendo saber es, ¿verdaderamente la adición de estos oligosacáridos tiene un impacto sobre la microbiota? Y claramente vemos que sí, sabemos y se ha mencionado de forma persistente, como por ejemplo hay una asociación entre que mayor cantidad de oligosacáridos de la leche humana se asocia con mayor cantidad de bifidobacterias, que mayor cantidad de 2-fucosilactosa se asocia con determinados tipos de bifidobacterias. Y hay una que en especial, o sea, una bacteria que en especial en lo personal me llama mucho la atención, que es Akkermansia mucinifila. Akkermansia mucinifila es uno de los microorganismos más amigos que puedes tener. Es decir, es tu compa, ¿vale? Esta bacteria verdaderamente es tu verdadero bro, ¿ok? ¿Por qué? Porque tiene efectos muy buenos en el cuerpo, ¿vale? Esta Akkermansia mucinifila, que es considerada incluso actualmente como uno de los probióticos de segunda generación, como ven, ya vamos con la segunda generación de probióticos, es considerada un probiótico de segunda generación, está asociada con muchos procesos benéficos. Pues se sabe que uno de los principales determinantes para que los niños tengan Akkermansia mucinifila son los oligosacáridos fucosilados. Por eso,
no me extraña que dentro de la mayor cantidad de estos oligosacáridos, de los más abundantes, sea uno fucosilado, para favorecer que esté presente este microorganismo. Sin embargo, hay varios estudios que han mostrado claramente que modifican la microbiota, ¿vale? Entonces, este primer paso es saber que verdaderamente están haciendo algo, que se están incrementando las cantidades benéficas de estos microorganismos, es una cuestión muy importante. Estos primeros estudios donde se observa la evidencia de la adición de una sola molécula y cómo estos incrementan estas bacterias benéficas, reducen las enterobacterias, es muy importante. Cómo van probando los diferentes oligosacáridos de forma única, pero cómo posteriormente se va identificando cómo en general todos estos, cuando yo los junto en estos 5 oligosacáridos, identifico claramente cómo hay un incremento en las bacterias benéficas, principalmente del tipo de actinobacterias, específicamente bifidobacterias, y cómo también no solamente es que estén presentes, sino que los metabolitos de estos microorganismos también se ven incrementados. Esto es importante. Recuerden, muchas de las cuestiones de la microbiota han caído en la pura descripción de tales bacterias arriba y tales bacterias abajo. Eso es muy limitativo. Tenemos que voltear mejor o de forma no hay para atrás. Tenemos que ver qué están haciendo y cuáles son los metabolitos y de qué forma están impactando estos. De tal forma que es muy importante mencionar que esta adición de estos oligosacáridos, que esta nueva tecnología que se nos está presentando, sí tiene un resultado desde un punto de vista biológico y le da plausibilidad de por qué puede llegar a funcionar. Pero sin duda alguna el futuro en cuestiones de los bióticos son los simbióticos, ¿vale? Yo sé que muchos de ustedes me van a decir, se equivocó, puso simbiótico con N y no con M. Bueno, no es momento de a lo mejor hacer mucha discusión al respecto, pero recuerden que simbiosis tiene que ver la unión de 2 microorganismos vivos. Nuestras bacterias y el humano hacemos una simbiosis. Un simbiótico es la unión de algo vivo con su alimento. Es decir, eso es un simbiótico y viene de la raíz griega sin, que significa junto con. Solamente es la unión. Entonces, el nombre más adecuado en español, en Latinoamérica, porque los españoles no piensan así, en Latinoamérica es simbiótico con N. Es la unión de un prebiótico con un probiótico, ¿vale? Pero ojo, este prebiótico no necesariamente significa que tenga que ser utilizado por ese probiótico. Probablemente solamente lo estoy juntando porque ese prebiótico también va a ayudar a que otras especies dentro de la microbiota puedan llegar a ejercer ese efecto sinergista. Por lo tanto, si se dan cuenta, todos estos adelantos, todas estas innovaciones que se han hecho, están inspirados en la naturaleza, están inspirados en nuestro mejor inspirador, que es la leche humana. Y afortunadamente hemos sabido reconocer que las diferentes ventanas de oportunidades que podemos tener para impactar en la salud de un niño, las tenemos en nuestras manos. Tenemos todos los que vemos de todos los días, niños en nuestros consultorios, en nuestros hospitales. Créanse verdaderamente agentes de cambio, agentes que tienen un impacto sobre esos individuos y que a lo mejor no de forma inmediata, pero porque sí hay resultados de forma inmediata, pero a lo mejor en los siguientes años veremos generaciones mejores nutridas, mejores preparadas inmunológicamente y, ¿por qué no?, más inteligentes con el eje microbiota intestino-cerebro, ¿no? Tal forma que mis mensajes finales son, ya les comenté, tenemos ahora más que nunca mayor cantidad de información de ver cómo, no comenté, cómo incluso la alimentación complementaria, ¿no?, y lo que hablamos de cuestiones de nutrición, no solamente se acaban en el periodo de la lactancia, no solamente se acaban con la leche humana y no solamente se acaban
con la cuestión de una fórmula infantil, sino que una correcta alimentación complementaria, incluso en su momento, se vuelve mucho más importante, como la diversidad de alimentos y todos los prebióticos van a impactar en esos niños. Tal forma que todo esto, si se dan cuenta, las cuestiones de nutrición van encaminadas a favorecer que tengamos una adecuada microbiota, ¿no? El papel que tienen los oligosacáridos de la leche humana como prebióticos van dirigidos finalmente a tratar de tener la mejor microbiota que nosotros podamos tener para con nuestros niños. No me voy sin antes decirles que un mensaje muy importante, todos tenemos que irnos preparando para el Congreso Mundial, que no se ha mencionado, del próximo año, el 2024, donde la Sociedad Latinoamericana es el host, es decir, es la sociedad que vamos a ser los anfitriones para el próximo Congreso Mundial de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Ya les habían hablado del Congreso de este año en Río, pero no habíamos hablado de esto, por eso decidí ponerlo. Así que muchísimas gracias y damos paso a la siguiente plática. Gracias.